Bueno, ha sido un partido donde yo creo que hemos empezado bastante bien, hemos tenido un par de acercamientos ahí, pero bueno, la verdad que en cuanto han llegado a la primera nos han metido y las dos primeras de llegadas han sido 2 goles, ¿no? La verdad que está siendo habitual con ellos, que cada vez que llegan nos hacen gol. Bueno, son merecedores de pasar justamente y hay que felicitarlos. Bueno, yo te digo que en los dos partidos han sido partidos donde se nos ha castigado mucho por nuestros errores, han tenido una efectividad muy grande y yo creo que han sido partidos donde han sido superiores en los dos, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que la Copa nos ha traído más problemas que cosas que podemos sacar positivas, ¿no? Ha traído lesiones graves, ha traído problemas musculares y yo creo que bueno, hay que cerrar este capítulo porque la Copa de este año pues, ha sido muy perjudicial para nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ilusión de la gente pues, es ver a su equipo pasar, pero bueno, yo creo que tienen que estar contentos por la situación del equipo, como va en Liga. Bueno, hemos llegado a cuartos, nos hemos enfrentado a un Valencia, que es pues uno de los grandes de nuestra Liga. Nos han dado, yo creo, un correctivo grande, tanto en la ida como en la vuelta, son merecedores y hay que pasar página y hay que olvidarse de esto, porque ya te digo, nos ha traído muchos problemas, ya no por los goles o porque nos haya eliminado el Valencia, sino por las lesiones, ¿no? Hay que olvidarlo lo antes posible, recuperar a todo el mundo, todo lo que se pueda y centrarnos en esta segunda vuelta que el objetivo ya sabemos cuál es, que es intentar salvar la categoría. No es el debut soñado, pero bueno, ahora ya esto hay que dejarlo atrás y pensar en la liga, que es lo importante. Bueno, he ido de menos a más, luego ya a última hora ya me encontraba un poquito cansado, pero bueno, me pensaba que me iba a encontrar mucho peor y la verdad que me encuentro muy bien. No, hombre, no, soy agresivo, pero no voy a ser cada partido expulsado, hombre. La verdad que no me esperaba este debut de que me expulsaran, pero bueno, esto es fútbol y ya te digo, ahí hay que seguir trabajando y ya ahora tener la mente solo para el partido del domingo. Bueno, podría ser mejor, ¿no? Yo creo que en individual he estado bien, hasta que ha aumentado el pulmón, ¿no? Pero luego a mí el bajón físico, pero bueno, yo creo que ha estado bien, me he encontrado muy a gusto, mis compañeros me han ayudado bastante y el conjunto yo creo que, bueno, estamos jugando Copa, bueno, la plantilla está muy corta y bueno, hay que darle enhorabuena a Valencia y que siga ellos, nosotros vamos a centrarnos ahora en la Liga. Sí, está claro, ¿no? Creo que el grupo está muy corto y bueno, tenemos que centrarnos en la Liga, que tenemos un partido en casa con nuestra afición y tenemos que hacerle pues todas. Pero bueno, nosotros tenemos que centrar ahora en la Liga, la Copa ya ha pasado y a pensar en lo que nos queda en el Getafe ya. Sí, bueno, yo creo que el Levante ha hecho muy bien Copa también, ¿no? Hay que dar enhorabuena a los compañeros, a la gente, a la afición que ha apoyado todo el momento y bueno, ya ha pasado la Copa y ahora hay que pensar en Liga solamente.